le parece bien, para contextualizar muy bien a quienes nos ven y escuchan, ya había habido un impeachment en contra de Donald Trump. ¿Qué es distinto esta vez y qué pasó en aquella ocasión? Bueno, lo que es impresionante es que para Donald Trump han pasado miles de cosas y no parece no que se le resbala todo, porque en realidad lo que vimos exactamente hace un año es como tú dices un impeachment que quiere decir que digamos lo deshabilitan para una serie de cosas que tienen que ver con que no lo quitan del cargo, pero que sí le reducen una serie de funciones y queda ya marcado por un juicio que se ha hecho en su contra, ¿no? Ahí se demostró, entre otras cosas, digo, porque ahí él ha zafado de cuestiones que tienen que ver con entregar sus impuestos, tiene que ver con incluso su manejo y su cuestión misógena completamente probada. Y en este caso también tenía que ver con cuestiones de, digamos, de manejo en las relaciones internacionales y que había entregado información confidencial a países, bueno, no de manera directa, pero lo que es importante es que al final de cuentas se aprobó hacer un impeachment en su contra y sin embargo sus funciones quedaron como si nada, intocable, y hoy sería por primera vez la siguiente vez que habría un llamado de parte del gobierno de Estados Unidos, en este caso de los congresistas, para que se deshabilitara ciertas funciones como presidente, aunque no pierda el cargo. Algo que llamó la atención la vez pasada, con todos estos cargos que ya nos recuerda usted, doctora, fue que Nancy Pelosi, la, digamos, presidenta de la Cámara de Representantes, ¿no? La líder demócrata en el Congreso, como que se tardó. Había mucha información sobre esta trama rusa y mucha información circulando y que si sí el impeachment, que si sí el impeachment, estuvo sonando muchos meses hasta que finalmente se decidió que sí se iba a intentar esta destitución. Esta vez fue cosa de horas, ¿no? Justo en la toma del Capitolio dijeron, vamos otra vez por el juicio político, por el impeachment, y lo curioso es que ahora quedan unos días, entonces más bien lo que se busca es inhabilitarlo para que no pueda regresar en el 2024. Incluso se están presionando todas las vías posibles, ¿no? Para que no se escape una vez más. ¿Cómo interpretamos estas decisiones políticas del Partido Demócrata? ¿Qué se está buscando en realidad? Mira, dos cosas. Una, la clase política estadounidense ha sido absolutamente cómplice y tibia frente a este tema, porque el hecho de que reaccionan en este momento, pues obvio, con esta prontitud, como tú lo señalas, pues justamente tiene que ver con la coyuntura, no es para menos. Pero también por el otro lado, lo que estamos viendo es que si no dejaron pasar, porque evidentemente le han dado seguimiento, se usó más como un golpeteo y no como una cuestión realmente contundente, porque entonces no hubieran dejado que corrieran no solo el tiempo, sino hacer una serie de juicios realmente que tuvieran una magnitud directa, ¿no? Como esto que ocurrió hace un año, que es gravísimo. Ya en sí mismo un impeachment, una inhabilitación, como podríamos decirlo de otra manera, pues es muy grave para un presidente en cualquier país del mundo. Ahora, en Estados Unidos ha tenido consecuencias fuertes con otros presidentes, momentos críticos, ¿no? No de esta magnitud. En el caso de este momento, yo creo que más bien se sigue un protocolo que es que al que no, como no lo pueden quitar del cargo, como se pensaba que podía ocurrir con la enmienda 25, que implicaría que el vicepresidente hoy en funciones tomara el cargo, bueno, lo destituyeran a Trump, tomara él el cargo, pero finalmente el vicepresidente decidió que no iba a avanzar por esa ruta, porque aquí también tenemos que entender que se están jugando sus futuros políticos cada uno de quienes están en esta jugada, en este ajedrez, ¿no? Ahora, lo que procede es que el Congreso, y en esto la líder del Congreso, Pelosi, avanza con el impeachment, sobre todo, no creo que porque dé tiempo en términos jurídicos, pero sí como para dejar un precedente e incluso que pudiera quedar un tipo otra vez de inhabilitación que hacia el futuro le permitiera jugar política y electoralmente, y algunos dicen que el hecho de que pudiera aprobarse esto también le quitaría los privilegios que puede tener como expresidente, que son, bueno, entre otras cosas, la seguridad que le da el aparato de control de seguridad estadounidense y un recurso muy importante, bueno, un mantenimiento, ¿no? Un salario que seguiría a lo largo de toda su vida de Donald Trump. Efectivamente, hay forma de probar que fue el presidente, todavía presidente Donald Trump, quien llamó a esta insurrección, digamos que es la traducción literal, ¿no? ¿Se le puede achacar directamente a él el ataque al Capitolio o también ahí podría enfrentarse el proceso legal a algunos choques? Porque me imagino que debe ser complejo probar que efectivamente fue él. Eran pues miles de personas las que estaban ahí y vale la pena recordar que, digo, el supremacismo existía antes de Trump, ¿no?
¿Hay una permisividad, digamos, desde el gobierno que se pueda comprobar? Mira, él es autor intelectual, digamos, a la vista de cualquiera, pero evidentemente en un país como Estados Unidos, que además es muy jurídico, digamos, que se ciñe mucho por toda la cuestión judicial, pues debe haber formas de tratar de evitar que ese sea el argumento. Pero es muy interesante que en el momento del primer discurso de Biden, cuando habla y le dice a Trump, tienes que salir y hablar con tus seguidores, el punto interesante es que habla en un tono que puede permitir hacer cargos en términos de traición a la patria, que eso es, digamos, ya lo máximo en términos de gravedad. Y yo creo que fue totalmente e inteligentemente usada la palabra, justo, o el tono y el tipo de mensaje, justamente para ir cerrando hacia este punto. Ahora, jurídicamente hablando, pues los tiempos son siempre muy largos, aunque lo apresuren en este momento, y no quiere decir que vaya a prosperar. Es una crisis sin precedentes, ¿eh? Y ahí también te diría que, y que es lo más grave de todo, es que tú estabas hablando de que hace unas cuantas minutos incluso, Donald Trump hizo un discurso previo a llegar al Álamo en San Antonio, y ese discurso hablaba de que no, nosotros en realidad somos gente que está en lo que, digamos, por la patria, en términos de que hay, la mayoría de la gente me da la razón, los que están en contra de mí son los otros y quieren quitarme. Es increíble que estamos oyendo dos discursos que son incapaces de encontrar un punto en medio, y ahí es donde los cercanos a Trump o no cercanos, pero los mismos republicanos, pues aunque han ido marcando una línea, necesitarían marcarla contundentemente. Por ejemplo, una cosa hubiera sido avanzar con la enmienda 25, hubiera quedado como traidor el vicepresidente ante su electorado potencial, y ahí la explicación, o la otra, que hubiera más republicanos que no estén defendiendo y poniendo trabas para que se avance en el impeachment. Pero esto no está ocurriendo así, ¿eh? Entonces, Trump sigue teniendo un argumento y un discurso, y el que hoy esté en el Álamo es gravísimo, porque el mensaje simbólico que eso es, aunque él no sepa nada de historia, esa es otra cosa, pero lo que le podrán estar diciendo sus asesores es que tiene como ese simbolismo de el triunfo, un tipo de triunfo que tuvo, digamos, los machos, ¿no? El macho men estadounidense frente a lo que se conoce en términos fundacionales de la historia estadounidense como un momento de triunfo aquí frente a México. Imagínate, ya entramos otra vez en el asunto, aunque sea simbólicamente, y espero que no pase de ahí, porque eso sí es muy peligroso para nosotros. Precisamente, déjeme sumarle otro tema a este que ya nos pone sobre la mesa, el tema del Álamo, no, bueno, de Álamo. El tema de volver a poner a Cuba en la lista de los países que financian el terrorismo. Está aprovechando estos últimos días para exaltar el discurso xenófobo, ¿no? Para, digamos, como contrarrestar los avances diplomáticos en esta materia. ¿Qué gana él? Solo dejarle un caos mayor a quien será su sustituto, a Joe Biden. Y ahí le sumo otra pregunta rapidísimo para economizar el tiempo. Joe Biden tendrá entonces un reto bastante grande en términos de gobernabilidad, porque, digo, no son solo 3 personas, son 74 millones, ¿no? Que de cualquier forma, aunque perdieron, votaron por Trump y que de alguna forma avalan entonces esta visión que tiene él. Y están bastante radicalizados ya, por lo menos algunos y algunas de ellos. Sí, esta crisis no acaba ni con el cambio de poder, ni los días previos, que hay una situación de emergencia también por el llamado que están haciendo los grupos más extremistas dentro del electorado. También eso hay que entenderlo. Ahora se está movilizando ese perfil de grupo, no necesariamente todo el electorado a favor de Trump. Pero el punto aquí es que efectivamente Trump está moviendo algunas piezas muy delicadas, también simbólicas, pero claro, lo de simbólico queda en un punto cuando tiene consecuencias, por ejemplo, económicas para un país como Cuba, o de cierre, que puede usar otros argumentos también, porque al final también es un mensaje para su electorado pro-Trump en Florida, o en el grupo cubano. Acuérdate que aquí tenemos dos latinos que apoyan fuertemente a Trump, aunque juegan, ¿eh? El Ted Cruz, que bueno, Ted Trump casi, y Marco Rubio, que finalmente se ven como reemplazo posible en términos también generacionales. Y es importante porque este electorado es un mensaje que Trump avala, digamos, al usar otra vez a Cuba como ese enemigo simbólico que ha estado ahí desde hace tantas décadas, ¿no? Esto no es de ahorita. Y el punto es importante, y tú lo tocas, es gravísima la situación, porque no estamos hablando solo de este grupo radicalizado,
sino de un grupo, de un electorado, una ciudadanía estadounidense que aunque perdió contundentemente en términos del voto directo, casi 10 millones de diferencia, ojo, pero la realidad es que el sistema electoral de ese país no ayuda en nada y quedaron prácticamente a la mitad en ese esquema. Y eso no lo entiende de otra manera ese electorado que, ojo, y no quiero asustar, pero acuérdense que en Estados Unidos es legal el uso de armas, sobre todo en algunos estados, y hay muchas más armas que población. Y tienen esta retórica, este ideal de que una persona tiene libertad en cuanto tiene armas. Entonces, la situación sí es muy grave, la han construido a lo largo de mucho tiempo, no es solo Trump. Creer que es solo Trump, más allá de que pueda ser, digamos, una personalidad que en sí misma sorprende su narcisismo y sorprende su capacidad de, digamos, de dejar algunos puntos y no verlos, pero la realidad es que él solo cristaliza algo que venía construyéndose y que en realidad tal vez nunca dejó de estar ahí, que es el profundo racismo y esta idea de pueblo ejemplar que todos abonan para decirlo para sí mismos, ¿no? En el caso estadounidense. Sí, digo, valdrá la pena también analizar por qué hay tanta gente enojada con el Partido Demócrata, ¿no? Porque ya lo hemos hablado en algunas otras ocasiones. Tampoco es que sean mucho mayores defensores, digamos, de otros pueblos como el mexicano o que tengan políticas necesariamente eh, menos dañinas, digamos, para ciertos sectores de la población. Pero ahorita andamos corriendo con el tiempo, doctora. Si le parece bien, dejamos esta segunda parte, porque seguro estos días será el tema de conversación para una futura ocasión. Por lo pronto le agradezco mucho y le pido por último que nos deje alguna red de comunicación, alguna página donde continuar leyéndola o en contacto con usted. Claro que sí, @migrantólogos en el Twitter y en la página del Instituto Mora, siempre ahí, además estamos más colegas que trabajamos estos temas y encantados de la vida de estar en contacto con quien nos quiera buscar. Sin duda, valdrá la pena seguirles específicamente la pista estos días. Le mando un abrazo, doctora, gracias y estamos en contacto. Hasta luego y gracias, buen provecho. Igualmente, y muy buenas tardes, fue la doctora Leticia Calderón Chelius, experta en política de los Estados Unidos, ya nos regaló su contacto en el Instituto Mora.